Hola, buenas tardes, profe. El tema que nos tocó a nosotras es sobre las teorías descriptivistas de la traducción. Bueno, dentro de las teorías descriptivistas nos encontramos con dos paradigmas sobre la equivalencia en la traducción. Por una parte tenemos la teoría del escopo, desarrollada por Hans Berner, y los estudios descriptivos de la traducción, desarrollados por Gideon Toury. La teoría del escopo supone la idea de que la traducción y la interpretación deben tener en cuenta la función de los textos de origen y de destino. Otra característica es que la función de la traducción depende del conocimiento, expectativas, valores y normas de los lectores del texto traducido, quienes a su vez están influidos por la situación en que se encuentran inmersos y por la cultura. Esto se refiere al contexto. Y bueno, estos factores son los que determinan si la función del texto de origen o de algunos pasajes en ese texto se puede preservar o si se debe modificar o cambiar al traducir. Después, la teoría de los estudios descriptivos de la traducción sostienen que la equivalencia es una característica de todas las traducciones, porque son consideradas como traducciones sin importar su calidad lingüística o estética. El enfoque descriptivo se propone describir qué son en realidad las traducciones más que solamente prescribir cómo deberían ser. Y bueno, más que simplemente explicar cómo traducir bien, el enfoque descriptivo pretende descubrir cómo las personas traducen, sea cual fuera la calidad de sus traducciones. Bueno, ahora les voy a contar sobre las genealogías intelectuales del paradigma descriptivo. Esto quiere decir a cómo surge este paradigma. Bueno, el formalismo ruso es un movimiento intelectual que surge en Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Este movimiento pretendía producir descripciones científicas de los productos y sistemas culturales en el campo de la literatura. Su idea básica era emplear la descripción científica en la esfera cultural. Durante este periodo se crearon el Círculo Lingüístico de Moscú, que proponía estudiar la especificidad de la literatura en términos lingüísticos. Por otra parte, se creó el Petrógrado, la Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética, formado por historiadores de la literatura en búsqueda de las leyes y principios subyacentes en la literatura. Ambos proyectos se basaban en una idea muy sencilla, de que los métodos y objetivos de la ciencia se iban a aplicar a la cultura. Es decir, que los dos pretendían desarrollar modelos explícitos, definir términos y utilizar las observaciones para verificar o descartar los hipotéticos principios o leyes del lenguaje artístico. Todo esto independientemente de la psicología de los autores, las emociones de los lectores o de la supuesta representación de sociedades. Para los formalistas, el objeto de estudio no era la obra literaria en sí misma, sino las estructuras subyacentes que la hacían literaria. Este lenguaje literario tenía sus propias técnicas artísticas, su propio patrón sistémico subyacente y sus relaciones dinámicas específicas con otros sistemas culturales. Bueno, el estructuralismo es un enfoque de investigación de las ciencias sociales que se utiliza para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. Este es un enfoque filosófico que trata de analizar un campo específico como un sistema complejo de partes relacionadas entre sí. Bueno, acá voy a hablar sobre el estructuralismo en Praga, Bratislava y Leipzig. Bueno, Jan Murawski en Praga empieza a encontrar una conciencia del papel histórico de la traducción. Murawski vislumbra la traducción como una de las formas básicas en que las literaturas nacionales se transforman, ya que buscan y desarrollan equivalentes para textos extranjeros. Otros autores importantes son Levi, que a través de su obra muestra un don para aplicar modelos procedentes de las ciencias exactas, recurriendo no solo a la lingüística, sino también a la teoría del juego. Por otra parte, Miko propone centrarse en las estructuras formales de un texto en traducción. Y Popovic reconoce que las traducciones transforman los textos, así que la traductología se debe centrar en aquello que cambia tanto como en aquello que se queda igual. Intenta describir los desplazamientos, translation shifts,
que se manifiestan en la traducción a través del nivel de expresión. Y bueno, la escuela de Leipzig perseguía una aproximación científica a la traducción como fenómeno lingüístico. El trabajo hecho en Leipzig fue también importante para la definición de los desplazamientos traductivos, ya que cada vez se centraba más en las relaciones a nivel del texto. Bueno, el polisistema en Tel Aviv. Itamar Eben-Zohar se ocupa de descripciones sistémicas de las evoluciones de culturas. Estudia los fenómenos culturales como sistemas con sus propios principios y leyes que esperan a ser descubiertas. Eben-Zohar intenta ver las culturas en términos de polisistemas, definidos como grandes sistemas complejos, por ejemplo la cultura israelí y la cultura francesa, dentro de los cuales existen sistemas menores, tales como la literatura, los idiomas, el derecho, la arquitectura, la organización militar o la vida familiar. De ahí el prefijo poli, que significa muchos. Estos sistemas menores que operan dentro del polisistema más amplio también pueden ser complejos y dinámicos. Eben-Zohar se ha mantenido fiel a la tradición de la descripción científica. Describe el mundo desde una cultura menor, por ejemplo la hebrea, que en este caso también pertenece a un polisistema muy complejo. Por ejemplo, Israel como un estado multicultural y multilingüe. El interés principal de Eben-Zohar se mantiene no obstante en la naturaleza de las culturas como tales y en las posibles leyes de interacción entre ellas, más que en el estudio exclusivo de traducción. Bueno, el descriptivismo europeo es el resultado de los principios pertenecientes a estas tres corrientes que se recogió en el volumen The Manipulation of Literature. Todos ellos aceptan que hay que adoptar un enfoque científico para describir las traducciones más que evaluarlas o criticarlas. Están de acuerdo en que los trabajos anteriores sobre traducción, incluyendo muchas de las teorías elaboradas dentro del paradigma de la equivalencia, eran precientíficos. Y están de acuerdo en que merece la pena estudiar seriamente la traducción. En el pasado, los estudios literarios habían considerado las traducciones como productos marginales, intrínsecamente inferiores a los originales. Bueno, las ideas clásicas que sostiene el descriptivismo europeo es que las relaciones entre el texto de partida y el texto de llegada se pueden describir en términos de desplazamientos. El papel innovador o conservador de las traducciones dentro de un sistema cultural depende de la relación del sistema con otros sistemas y es correlativo a la estrategia de traducción utilizada. Esto es lo que plantea Eben-Zohar y Holmes. Los estudios de traducción deberían ser una disciplina descriptiva empírica con una organización jerárquica y un programa de investigación coordinado. Estos son los aportes de Holmes y Tory. A la hora de analizar el texto dentro del sistema cultural, las traducciones deberían ser consideradas como realidades de la cultura de llegada. Para comprender no solo las traducciones, sino cualquier tipo de reescritura, se tienen que tomar en cuenta los contextos sociales, especialmente el patrocinio. Y los estudios de traducción no han de fijarse solamente en los textos literarios. Los desplazamientos traductivos, translation shifts. Definimos el texto original y el texto de llegada como estructuras, los cuales pueden presentar diferencias estructurales descritas como desplazamientos. Para Catford, los desplazamientos son desviaciones de la correspondencia formal, las cuales no comprometen la existencia de la equivalencia. Correspondencia formal sería lo que ocurre entre Friday the 13 y viernes y 13. Un desplazamiento también puede producirse por la simple decisión del traductor de hacer hincapié en una función más que en la forma, o elegir otras convenciones de género. Buscar los desplazamientos no parece excesivamente difícil. El investigador solo tiene que comparar los textos, recopilar las diferencias e intentar organizar los diferentes tipos de transformación. Existen dos modos de enfocar esta tarea: el análisis ascendente de desplazamientos
el cual presupone la existencia de significados lingüísticos claros y estables, para que haya una traducción estable en relación a lo cual el resto de traducciones serían desplazamientos. El otro modo sería el análisis descendente de desplazamientos, el que nos dice que este análisis sugiere que las decisiones de los traductores están sujetas a la cultura de la lengua de llegada. Sistema de traducciones. Holmes identifica y clasifica las opciones disponibles y descubre una cierta lógica simétrica en ellas. El enfoque de Holmes es sistemático, pero no sistémico. Turry distingue 3 niveles de análisis: todo lo que la traducción puede traer consigo, todo lo que sí implica en una serie de circunstancias dadas y lo que posiblemente implica en presencia de uno u otro conjunto de condiciones. De la Bastita expone los niveles de análisis de Turry de este modo: el nivel de sistema, posibilidades teóricas de puede ser; nivel de normas, como restricciones ligadas a la cultura, qué es lo que debería ser; el nivel de actuación, práctica discursiva empírica, es. Effensohar trabaja con la idea de polisistemas. La literatura traducida se entiende como un subsistema que ocupa la posición en el polisistema literario que lo alberga. Propone que la traducción juega un papel central e innovador cuando la literatura es joven, anfitriona y sin establecer. La literatura se siente inferior o periférica en relación a otras literaturas. Hay espacios o periodos de cambio en la literatura. El término sistema o polisistemas varía en significado e importancia, de teórico a teórico. En las teorías más sistémicas, los sistemas se personifican, se presentan como si fueran personas. En otro enfoque, los sujetos humanos actúan dentro de los sistemas de restricciones. Hay una diferencia entre estas dos divisiones de la cultura, la cual afecta a asuntos fundamentales como la libertad humana, la lógica de la historia y hasta el papel y la naturaleza de las traducciones. Scopus Theory: la función del texto de llegada es la acción que posibilita la situación de recepción. En este sentido, la traducción ayuda a explicar un fenómeno, vender un producto, modificar una relación social, etc. Ha permanecido relativamente al margen del enfoque descriptivista, al igual que los estudios descriptivos estructuralistas que se han distanciado de las dinámicas más cercanas al contexto del traductor. Ambos paradigmas son relativistas. Ambos se niegan a comprender un texto de partida como único factor determinante. Simplemente miran en direcciones opuestas. Sin embargo, hay un puente de suma importancia entre ambos niveles: la noción de la norma. Las normas como nivel de análisis. A partir del nivel de lo que puede ser, Turry abre un espacio para lo que debería ser, que describe en términos de normas. Las normas se localizan en algún lugar entre las posibilidades abstractas y lo que los traductores hacen realidad. Para Turry, las normas son la traslación de valores generales o ideas compartidas por una comunidad en instrucciones de actuación apropiadas y aplicables a situaciones particulares, especificando lo que se prescribe y lo que se prohíbe, así como lo que se tolera y lo que se permite en cierto campo del comportamiento. En el pasado, la norma personificaba la creencia general de las culturas superiores, es decir, que la norma transmitía al menos esa parte de las ideas y valores generales de la sociedad.
A su vez, podemos distinguir diferentes tipos de normas: las normas preliminares, normas operacionales, normas profesionales y normas de expectativa.